8 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Ya está. ...24 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...y están hablando cosas... ...obscenidades fuera del aire... ...en esta radio... ...lo quiero decir... ...antes de que me expulsen... ...de este estudio... ...arranca Fuera de Contexto... ...miércoles 16 de julio de 2025... ...en los controles está... ...Rodrigo Poloni... ...hay co-conducción y producción... ...está... ...el productor está... ...cada vez menos pelo tiene... ...está mucha vacación de invierno... ...está desesperado... El cuerpo de los demás... No estoy opinando del cuerpo, del cabello estoy opinando. No me importa, no me interesa. Ay, qué barbaridad, no, chicos, mirá cómo está. No se vino a Barrio Norte hoy. Así no se puede, chicos. Directo desde Barrio Norte, Claudia Rataro hablando de los cuerpos. No puedo hablar del cabello. Una que se levantó tranquila. ¡Qué locura! ¿No que se levantaron tranqui hoy? Se vino tranqui hoy. Pará, parecemos Mariana Bray y Nancy Pasos. ¿Quién es Nancy Pasos? ¿Vos? ¿O la peleadora sos vos? Yo no estaba peleando. No sé. Estaba haciendo solamente una chance. Y porque entonces vos eras el gorilón. Si sos Mariana Bray. No, acá cada vez no sé, viste, a confesión de parte, relevo de prueba. Hablando de gorilones, cada vez que nos vamos viene la señora y se queja porque tiene que pasar la aspiradora. Dice acá. Y bueno, será de ese lado, porque de este lado... La más masista de todos los radicales sos. Ahí va. ¿No quiere? Yo soy la radical. Guerra estoy con el, no sé, me han aplicado el rayo peronizador. A gran parte de la sociedad argentina. Vamos, Perón, me han aplicado el rayo peronizador. ¿Viste? Y dice... Estaba viendo el otro día un video, lo compartí. Vieron que hay un... Dice que en todos los grupos... En todos los grupos hay uno. Sí. Que fue, digamos, alcanzado por el rayo peronizador. Magia de este gobierno. Pero bueno. Y sí, este gobierno hace magia con todo. Nos transforma. No lo saludé a nuestro querido... Hoy a ver qué le va a criticar. A ver qué le va a criticar a Julián. No le puedo criticar nada. Es nuestra radio, ya le dije 10.000 veces. El hombre para nivelar era, para nivelar. No me basta, ni se te ocurra maltratarme porque estoy... Yo sé con quién me meto. Claro, vos te peleas con los débiles. Gorila me dijo. Sí, arrancó suave. Está bien, pero contrarrestó. En realidad estuvo bien porque saltó a defender a Sandro.
Que Sandro se tiene quedó riendo boca así nomás. para defenderse. Pero igual yo entiendo que vos decís lo del poco pelo no es por bardearlo o algo, sino porque... Está perdiendo el pelo de los nervios que tiene, no hay notas, Claudia. Porque no hay notas, claro, eso. No le dejaste terminar la frase. Usted que está en el grupo, no, pero si tenía ganas de pelear. Progresismo recalcitrante que te caracteriza. Faltó que me diga el MS que está en la radio, como dice el presidente, ¿viste? Ese periodista de M. Sí. Faltó que me digas eso nomás, ya me voy a ir de acá. El ensobrado de... Sigan ustedes el programa. Ensobrado. Buenas tardes. Ensobrado. Ensobrado, nosotros con un monedero nos sobra. El mejor chiste del año. Sí, tenía razón. Que venga. Tenía razón que estabas ensobrado. Claro. Bueno. Si les cuento el origen de esta camisa, me van a traer por lo menos 4 los oyentes de regalo. Así que no quiero que llore nadie. Fuiste a Carita, ¿no? Claro. Qué terrible. Sí, bueno, mejor no contemos esa penuria. Voy a saludar a Julián Quiroz, que está en el streaming. Esta mañana, quiero decirlo, estuvo en el streaming. Estuvo bancando la semana anterior. Claudio Lobos anduvo con problemas de salud, estuvo en la otra gestión. Es un crack. Lo reemplazó a Brian esta tarde en el programa de Laura. Una tormenta de facha. Un indispensable. Cuando me vaya quiero que la radio se llame Radio Huevo Día. Porque a mí me dicen huevo. Sí, sabíamos. Si no, Julián Quirós. Sí. Claro, un indispensable, ¿no? No sé qué haríamos sin Julián Quirós. En serio. De todo. Más allá de todo. Juli, yo cuento por menores, voy a contar una infidencia. Juli, no me arranca la camioneta, ahí voy para allá, viene, me hace puente. Así es. Ese es Julián Quirós. Pinchaste una rueda, Juli, no tengo auxilio, allá va Juli. A buscar la cubierta pinchada, la lleva, la trae, te ayuda a cambiar la cubierta. Sí, excelente compañero. Te se va mate cuando quiere. El compañero que todos deberían tener. Pero claro que sí. ¿No ponen una música así linda? Como Tú eres mi amigo, hermano del alma. Tú eres mi amigo. ¿Quién cantaba? No, la de ¿Roberto Carlos? Roberto Carlos. Pero ataque igual. Amigo del alma. Sí, algo así. Realmente mi hermano del alma, realmente un amigo que en todo camino y jornada por nada. No, en todo camino y jornada está siempre conmigo. Porque puede ser también, en todo camino y por nada está siempre conmigo. También podría ser. Yo siempre lo desinteresado. Claro. Sí, claro. ¿De Roberto Carlos ese tema? Lo cantaba, no sé si era él, pero lo cantó, lo popularizó él y después Ataque hizo una versión. Y acá tenemos otro clásico, porque estamos en la previa del Día del Amigo, chicos. Sí, es verdad. Estamos en la previa del Día del Amigo. Qué lindo día, ¿no? Qué hermoso el Día del Amigo. A mí, yo a veces pienso, ¿viste? Porque ¿a quién va a saludar uno de los amigos? Porque yo tengo muchas personas que, ¿viste? Que dicen que amigos son pocos. No, pero yo siento que tengo muchos amigos. De muchos. Yo tengo más de los dedos que tengo. Bueno, ¿viste que dice eso? Que hay amigos, están los amigos cactus. ¿Cómo sería? El amigo cactus es ese, o amigo suculenta, sí, que vos no tenés que estar todo el tiempo arriba de tu amigo. Ah, claro, olvídate. Que tu amigo siempre sobrevive. Yo soy amigo cactus igual. Y yo tengo muchos amigos cactus y a mí siempre tengo la particularidad. Las dos manos, ¿te alcanza con las dos manos? Que me abrazan a pesar de mis espinas. Me faltan. ¿Te faltan? Sí. A mí me alcanza con esta, me sobra un dedo acá. Yo tengo una particularidad, que es que yo tengo mis amigos del jardín, chicos, de toda la vida, de la cuna. Pero una cosa son amigos, otra cosa son conocidos. No, yo tengo amigos de la escuela primaria. Como amigos. Son mis amigos, mis amigos, mis amigos, todo el tiempo. Hay amigos que hace 10 años que no los veo y hablamos todo el tiempo. Para arriba, momento pum para sé abajo lo que sienten, sé lo que les pasa, veo crecer a sus hijos, por ahí no los veo todo el tiempo. 10 años hace que no los veo a algunos, 15 a otros. Sí. Y son mis amigos. Bien, y todo el tiempo estamos ahí conectados de una. Por más que no estemos físicamente, estamos del corazón. Y después tengo mi amiga Marcia, que mi amiga Marcia vive en San Julián, que ella no es mi amiga, es mi hermana. O sea, es así como, ¿viste la célula? Así que hace mitosis, meiosis, y así la célula se separó y nos hizo a las dos. Ella es parte de mi familia, ella es hija única. Ajá. Y yo en San Julián me criaba como hija única. Y las dos crecimos juntas, ¿viste? Muy diferentes somos las dos, porque ella es de una manera totalmente distinta a mí, pero tenemos muchos puntos de encuentro y
y es una hermana para mí. ¿Y te quedaron de tus años de Buenos Aires también? Sí, también. ¿A vos? Hace poco, el año pasado, falleció una de mis amigas, dos de mis amigas. ¿El año pasado fue eso, no? Sí, el año pasado. Realmente para mí fue un golpe terrible, porque yo era una persona que yo quería muchísimo, que quiero muchísimo, y es la segunda amiga que fallece. Porque otra amiga también que hacía estatua viviente, que no sé si alguna vez la habrán visto, hacía una publicidad salía en televisión, mi amiga. Sí. ¿En serio? Sí. Tengo mis dos amigas trabajaban en televisión. ¿Cuál era el... Daniela Bocasi, ella es de Reconquista. No es de Reconquista, de Galvez, Santa Fe. Villa Gobernador Galvez. No, Galvez. Porque tenés dos. Sí, está Villa Gobernador Galvez y Galvez. Que cerca, Villa Gobernador Galvez, muy cerca de Rosario. Sí. Galvez. Villa Gobernador Galvez es la capital de... Creo que de la frutilla. Bueno, sí, de alguna fruta así fina. Bueno. Está, mirá. Claro, sí, rubia ella. Mirá, de algún lado lo tengo. Daniela Bocasi. Sí. Bueno, Daniela Boca, artista plástica y todo, amiga de todo un amigo que yo siempre menciono, que es Ori, que es con el que hacíamos los trajes de stripper y toda la historia. Bueno, gracias a Daniela yo conocí a Ori. Y bueno, y Daniela, yo la conocí, ella era moza de un restaurante y un día tuve la experiencia artística de hacer de estatua viviente y le encantó. Y empezó a invertir en eso y se empezó a dedicar a eso, y empezó a hacer estatua viviente. Y con ella hemos pasado todo. Hemos compartido un montón de cosas y la verdad es una persona que yo adoro, que llevo siempre en mi corazón. Y bueno, y ella falleció porque se enfermó de cáncer, estuvo 2 años luchando contra el cáncer y falleció hace ya 10 años hace que falleció, más o menos Daniela. Y eso para mí fue un golpe re terrible porque me hubiera gustado volver a verla, haber salido con ella y habernos matado de risa como hacíamos cuando estábamos en Buenos Aires. Y la segunda fue Marina Ferrero, que también una persona, o sea, no sé, maravillosa. Y una persona única, no existen más personas como ella en el mundo. Y ella estudiaba Ciencias de la Comunicación mientras yo estudiaba Abogacía. Y ella trabajó muchos años en Endemol. Ajá. Luego Cuarzo. Sí, claro, tremenda productora. Y bueno, y toda la vida estuvimos en contacto. Siempre estuvimos, hasta el último día estuvimos en contacto. Y y bueno, la verdad que también muy, muy triste que haberla perdido y todo. Pero me quedan otros amigos de Buenos Aires con los que siempre cada tanto hablo. ¿Y de San Julián? Y de San Julián, sí, todos mis amigos de la infancia. Ahí va. Mis amigos de la infancia siguen ahí. Se viene el Día del Amigo. ¿Usted tiene contados con el dedo? ¿Le alcanzan una mano, 2 manos o le faltan dedos para contar los amigos? Son bastantes. Son bastantes. A Juli también dijo que tiene ahí bastante que le faltan dedos las 2 manos. Sí, 2 manos y un poco más, todos un muy par de cercanos. patas. Que todos ustedes son mis amigos. Exactamente. Ahí va. Y todos muy cercanos. Es como una particularidad, digamos. Es como de repente generé muy buenos amigos y lo sigo manteniendo. Después con el tiempo me di cuenta que eso me impresionó mucho. Que ya hay algunos que son de 10 años. Y eso ya es como, wow, carajo, boludo. Te conozco hace 10 años. Claro. Eso sí me sorprendió. Yo tengo uno de mis grandes amigos, 2 de mis grandes amigos de la vida los tengo de los 3, 4 años. Uno es de ahí del barrio, que es Alvin, y el otro Turu, que ahora vive en Buenos Aires, que es donde yo paro cada vez que voy. Caes. Claro, el abuelo de la novia de él, que ya tiene una década, creo que están en pareja, le heredó de alguna manera el departamento, y un departamento viejísimo, eso que tienen habitaciones de servicio y demás, y hay una habitación que está vacía, entonces cada vez que voy le aviso un día antes, che, mañana voy, tendé la cama, y caigo, ahora hay colchón nuevo, todo, y como yo voy, cocino, por ahí si los chicos salen a laburar o lo que sea, me quedo, me paseo a la perra, o limpio, es como que claro, me reciben con los brazos abiertos. Pero así del fútbol, ponele, yo tengo la suerte de contar con gente que en algunos casos la veo seguido y tenemos muy buena relación, en algunos otros casos capaz que no nos vemos tan seguido, pero esos abrazos, viste, que vos decís diferenciales, que no es lo mismo de vos lo sentís por más que no te apriete el abrazo. Sí, claramente. Claro. Y yo sí gozo de decir que tengo más de amigos que dedos, por ejemplo. Qué bueno. También. Pero aparte, a veces uno los reconoce a los amigos o aparecen en momentos específicos, ¿no? Sí, que a veces decís, sí, yo conozco a tal, es un conocido, qué sé yo. Y pasa algo, hay un momento que decís, puta madre, mira,
Qué amigo, ¿eh? Sí, y vos a lo mejor no lo tenías en la... No lo tenés catalogado como tal y resulta que te hizo algo, pasó algo y el tipo se te apareció de la nada. Claro. Tú decís, ¿por qué vino? Y de ahí te das cuenta, no, vino porque me aprecia. ¿Cómo reconoces al amigo? Por ejemplo, ¿cómo reconozco yo a las personas que son amigos? A los que se alegran cuando me pasan cosas buenas. Claro. Con los que puedo compartir, porque a veces podemos compartir cosas feas con todo el mundo. Claramente. Vos podés, estoy triste, estoy mal, qué sé cuenta, yo. ¿no? Y siempre va a haber alguien que te consuele cuando estás mal, que va a decir, no, pero no te preocupes, va a estar todo bien, qué sé yo. Pero cuando vos estás bien y cuando metiste un golazo y lo compartís con el otro y el otro se alegra igual que vos, o a veces más, ahí reconoces a un amigo. Sí, es cierto, no había pensado. Porque también la alegría está buena compartirla, ¿no? Sí. Cuando a veces no hay tantas, ¿no? A veces puede pasar que no hayan tantas. Sí, porque el amigo siempre te quiere ver bien. El amigo siempre te quiere ver bien. Sí, además que... Cuando te ve hecho pelota, va y te quiere levantar el ánimo como sea, y vos te das cuenta encima, va a decir... Andate, una vez que estoy podrido, tengo la nube acá, me está cayendo el rayo acá, no quiero hablar con nadie y el loco está ahí. Che, pero vamos a hacer esto. Che, te hago mate. Che, te ayudo con esto. Y vos, viste, estás enojado con el mundo, la vida, y tu amigo está ahí tratando de remártela. Es así, vos lo maltratás, el chabón no te dice nada, se va, y vos decís, ay, qué tarado que soy. Sí. Ay, qué tarado que soy, vino a bancarme. Viste, y lo maltratás. Sí. Pero después viene, o después vos lo encontrás, y le tenés que dar un abrazo. Sí, el amigo tampoco necesita muchos argumentos a veces, ¿no? Ni para quererte mucho, ni para pelearse con vos, ¿no? Incluso en ese momento... Que te pelea y el que te banca, ¿viste? Sí, y en esos momentos muchas veces te entiende y dice, bueno, eso se la pasaba. Otra cosa que para reconocer al amigo es cuando vos no tenés que caretear adelante de una persona. Cuando vos podés ser vos mismo y a pesar de ser de eso, te sigue aguantando, te sigue bancando, te sigue queriendo. Es el que te banca todo. Ahí reconoces también a un amigo. Sí, claro. Que no tenés que caretear. Si vos tenés que estar en pose o tratar de ser quien vos no sos, o acomodarte o ajustarse, no, entonces no es del amigo. Además uno lo ve venir y se da cuenta que un amigo es una luz brillando. Claro, tal cual. ¿Qué pasó a doña Laura que hoy no salió volando? Está ahí. Huyó del pase y empezó picante y dijo, menos mal que huí. Se escondió. Yo le digo, no, me preguntó, ayer vino Claudio, sí, vino, le digo, estuvimos hablando de la comida, que le cayó mal, le conté todo, 45 minutos estuvimos hablando de la lenteja. Hablamos de la lenteja, terminamos 4 minutos hablando de no sé qué cosa. Claro, bueno, hoy, mira, arrancamos hablando de cualquier cosa y estamos hablando ahora del amigo. Ahí está. Nos manda el saludo Javi Cerezo, le mandamos un gran abrazo, está escuchando la radio. Viste que hacía referencia al atuendo de Victoria, de nuestra Vicky de la radio, y comentaba que trajo el piloto, el paraguas. No, el paraguas, Javi, no lo abrimos acá, casi Rodri comete, pero no, casi. Y vamos a tener que hacer. Si el reloj anda mal, imagínate, va a empezar. Claro, no. Ahí está. Bueno, ¿qué querés decirme? ¿Escuchamos un tema musical? Pero como no. Algo del amigo tiene que ser. Seguro. Exactamente, tenemos. Y este viernes va a haber algo. Tenemos que hacer toda la semana dedicada al amigo. Tenemos que buscar temas así. Temas que tengan que ver con el amigo. Me gusta esa a ver, ¿qué día cae el amigo? El 20. El 16. Friends will be friends. No, de Queen. ¿Domingo? Aunque te gusta Queen. A mí que me encanta Queen. Sí, el domingo cae. Lo que va a ser el sábado. Olvidar. Criminal. El sábado. El sábado a la noche va a ser criminal. Claro. Después está igual que yo me recuerdo de salir al boliche, ¿viste? Antes era más anti, en una época era como, no me digas si yo no soy tu amigo. Y después dije, ¿qué le voy a andar explicando si están todos borrachos? Igualmente. Amigo. Claro, también está ahí. Amigo, tenés una moneda para una birra. ¿Tenés un pez? Amigo, copate. Amigo, ¿tenés un peso? Copate. Para una vaquita de onda. Me gustó esa. Viste que con el tiempo sabés, uno empieza a saber cuándo saltar. Sí, yo igual. Cuando era pibe, iba al boliche y era como, viste, te cruzaba con un montón y era como, yo, amigo tuyo sí, amigo tuyo no. Sí, no, sí. Y le quería explicar que era la amistad más o menos. Y después fue como, invítate a algo. Aprovechá que era. Aprovechá la volada. Es cierto. Vamos con Ataque 77, amigos. Sí. Esta versión, la versión de Ataque. Sí. Escuchamos.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y por nada estás siempre conmigo. Porque eres un hombre, aún tienes el alma de un niño. Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierto en horas inciertas. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo testigo a cada llegada. Me dices verdades abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. ¡Hey! Preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Ska, skabadubade, 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 yeah, yeah. Skabadubade, skabadubade. 15 y 46 minutos, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Nos vamos a ir a la primera entrevista de la tarde. Ya tenemos en línea a Jacqueline Borges, ella es delegada de los trabajadores del 23º Distrito de Vialidad Nacional en Río Gallegos, y vamos a charlar con ella a propósito de la reunión que han mantenido, la mantuvieron o la van a tener. Tuvieron ya, me confirma la producción, con el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, que los había llamado a charlar a los trabajadores del Distrito 23 de Vialidad Nacional. Jacqueline, buenas tardes. Claudia, Julián, Sandro, Beto, desde Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Cómo fue esa reunión y cuáles son los temas que se hablaron puntualmente? No sé qué tipo de respuesta le pudo dar el gobernador. Bueno, mirá, la semana pasada o la anterior tuvimos, creo que el jueves, tuvimos la reunión con el gobernador, nos recibió a un compañero y a mí. Bueno, lo he dicho varias veces, lo primero que nos dijo es que no se podía hacer cargo de las rutas y mucho menos de nosotros sin el debido dinero que necesita desde Nación, que es lo mismo que nos está pasando a nosotros a nivel nacional con el desfinanciamiento. En realidad, lo que nosotros íbamos a pedirle al gobernador era su apoyo a la lucha de todos los organismos nacionales. Porque la verdad es que está bien, hoy está en voz de todos la disolución, porque es la disolución total de Vialidad Nacional, pero después tenés un montón de organismos más que con la palabra transformación también los están haciendo pelota. Claro. Entonces queríamos que él también se ponga al frente de esta lucha de todos los organismos nacionales y de todos los trabajadores que trabajamos en esos organismos y que vivimos acá en Santa Cruz, y la mayoría de nosotros somos santacruceños. Jackie, buenas tardes, ¿cómo estás? Julián te saluda y en ese mismo sentido te pregunto porque nuestro compañero Claudio en la oportunidad que presentaron el medallón de la empresa estatal Santa Cruz Puede, ¿no? Que va a producir un medallón de merluza. El gobernador dijo que tenía un plan y que tenía algo pensado para esa situación, pero o para la situación puntual de Vialidad Nacional y todo lo que está implicando justamente la medida del gobierno nacional. ¿Les dijo algo? ¿Les anticipó algo? Porque vos me estás diciendo que ni se puede hacer cargo de las rutas sin los fondos y tampoco ustedes como trabajadores. No, es lo que él nos dijo. Después salió en una primera, al otro día creo que no sé qué tuvo, era 9 de julio. Claro. Cuando estuvo ahí dijo, bueno, sí, yo no digo nada de lo que dice el gobierno o hace el gobierno nacional, pero sí me preocupo y me ocupo. No dijo de qué, pero bueno, después salió diciendo de que los trabajadores no éramos los corruptos, entonces no teníamos por qué estar en esta situación. Pero bueno, si todos no nos ponemos de pie, sabemos cómo es el gobierno de Milei. Ellos vienen y arrasan con todos y no les importamos ningún trabajador de ninguna empresa, ni siquiera ni de la pública ni de la privada. Y acá está pasando exactamente lo mismo en Santa Cruz. Entonces tenemos al referente de La Libertad Avanza que sale aplaudiendo que echen a 160 compañeros viales. Tenemos al gobernador que dice ni, y bueno, y la dirigencia política que también está ahí, que no sabemos para dónde va a agarrar. Bien, entonces, si todos no nos ponemos, los trabajadores, la clase política, la dirigencia gremial, no nos ponemos todos de acuerdo y salimos a luchar todos juntos, es imposible que nosotros podamos lograr algo. Bien, Jacqueline, me imagino que estarán en contacto permanente con representantes gremiales de otras provincias y tienen conocimiento de cómo fue encarado, digamos, esto por otros gobernadores. Mira, la mayoría, por lo menos los gobernadores en la Patagonia, todos se pronunciaron en contra de la disolución de Vialidad. Y lo dijeron así, o sea, salieron en todos los medios de su provincia de esa forma. Nosotros no estamos de acuerdo que disuelvan Vialidad Nacional porque es conectividad, porque es seguridad vial, porque es rutas en buen estado, que por eso también el gobierno nacional se tiene que hacer cargo. O sea, el Estado no puede estar ausente. Eso es lo que dijeron la mayoría de los gobernadores patagónicos, menos el nuestro.
Y sobre todo porque es un problema que se les manifiesta y se da en sus territorios, digamos, el día que pasen accidentes y demás cuestiones que pueden acontecer en la ruta, van a ir al gobierno local, no van a ir a buscarlo a Milei o a Sturzenegger. Exactamente. Y lamentablemente, yo no sé si sus asesores leyeron el decreto, pero en el decreto no dice en absoluto qué va a pasar con el mantenimiento de las rutas, exceptuando las que están concesionadas, que hoy son 9.500 kilómetros, y es en la zona norte. Buenos Aires, Santa Fe, parte de Córdoba, porque las del Mercosur, que según mi ley las privadas hacen todo bien, se llevaron toda la plata y no mantuvieron nunca la ruta del Mercosur. Y hoy está en peores condiciones que cualquiera de las otras rutas. Y mis compañeros de esa zona son los que se están haciendo cargo del mantenimiento, con también lo poco que tienen, porque nosotros seguimos totalmente desfinanciados. Entonces, la verdad es que todo esto es un despropósito, porque más allá de lo que por ahí llega a decir la justicia o deroguen el decreto en diputados, yo no creo que el gobierno nacional vaya a poner plata en Vialidad Nacional para que nosotros mantengamos la ruta. Jackie, te consulto acerca de cómo están transitando estos días luego del anuncio del cierre del Distrito 23 de Vialidad, y también si estás en conocimiento de la presentación que se hizo a nivel nacional respecto al amparo que han pedido los trabajadores de Vialidad. Bueno, mirá, en un primer momento fue como un golpe duro, en shock, y tratando de ver qué era lo que iba a suceder con nosotros, con los trabajadores, porque la mayoría de mis compañeros tienen más de 10, 15 años en Vialidad, son todos mayores de 35, 40 años, y hoy en la situación de la provincia de Santa Cruz, ¿dónde conseguís un laburo? Es imposible. Entonces, todos estamos preocupados, algunos desilusionados, porque votaron a este gobierno, pero bueno, yo creo que la lucha hay que seguir dándola, porque el trabajo es dignidad. Entonces, si nosotros no salimos adelante y a luchar por nuestra fuente laboral, no va a haber nadie de afuera a hacerlo. Y con respecto al amparo, se hizo ayer y se reclama vía acción de amparo la declaración de inconstitucionalidad del decreto 461. Porque la verdad es que ahí en el decreto dan de baja al decreto ley 555 y no a la ley que claro, en el 32 fue la que creó Vialidad Nacional. Claro, la disolución no modifica ni deroga las leyes que crean, regulan y generan el gobierno de la Dirección Nacional de Vialidad. Exactamente, porque el decreto ley que ellos dan de baja en el decreto 461 es la que, digamos, ordena más o menos lo que va a terminar haciendo Vialidad Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad. Pero la ley fue hecha en el 32 y esa no la derogaron. Entonces estamos yendo por este lado a través de este amparo. La ley 11.658. Exactamente. Entonces, la verdad es que es lo que dijo el presidente. Viene a destruirnos de dentro y no importa cómo. Y la gente todavía sigue manteniendo eso de todos son chorros, todos son corruptos. Y los trabajadores no somos nada de eso. Los trabajadores lo que hacemos es ir a laburar en lo que tenemos que hacer. Y hoy mis compañeros, dentro de todo lo que esto está pasando, están en la ruta en el plan invernal.
más allá de hoy, como tenemos como un veranito invernal, pero si mañana llega a haber nieve, mis compañeros están para salir a la ruta a despejar y acompañar a los que estén transitando por la ruta. ¿Cómo están ustedes? Me imagino en el sentido humano, ¿piensan hacer alguna especie de colecta para poder llevar estos días? ¿Se reúnen? ¿Cómo es el grupo humano? Me imagino que debe haber algún grupo de WhatsApp de trabajo en donde se van pasando las novedades. Sí, hicimos un grupo con todos los compañeros y ahí, preguntan, los que tenemos un poco más de información vamos informando. Estamos tratando de organizar un plan de lucha. Ayer también tuvimos, con el Frente Sindical, tuvimos una reunión con los diputados de Unión por la Patria de acá de la provincia. Pedimos la misma reunión con el bloque SER. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero bueno, ayer tuvimos reunión con ellos como para ver cómo empezamos a organizarnos, como te decía al principio, la clase política, los dirigentes y los trabajadores. Así que tuvimos una buena reunión con ellos, esperamos que entre hoy y mañana los del bloque SER nos llamen para ver si podemos tener esa reunión también con ellos, poder sacar algo a través de la legislatura provincial, que eso también ayuda porque estamos hablando con varios diputados nacionales. Claro, hay que sumar apoyo, ¿no? Exactamente. Nos dijeron que si todas las legislaturas provinciales suman el apoyo a los trabajadores viales y a Vialidad Nacional, para ellos es mucho más fácil poder hacer algo o derogar el decreto, ¿no? Mejor dicho. Jackie, te agradecemos como siempre la amabilidad que tenés con la radio para hablar con nosotros y vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Chau, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Jacqueline Borges, sí, delegada de los trabajadores del distrito 23 de Vialidad Nacional aquí en Río Gallegos, en Santa Cruz, hablando de todo lo que está sucediendo, la problemática que hay luego del anuncio del cierre de Vialidad Nacional, no solo de la delegación de nuestra provincia, sino de todo el país. Bueno, continuamos en Fuera de Contexto. Voy a tratar de actualizar los datos del tiempo a esta hora de la tarde en la capital de la provincia. En tanto, el Rodri ya tiene preparado, vi pulgar arriba, tiene preparado el tema musical claramente. Ya te actualizó los datos del tiempo en nuestra ciudad. Está lenteja hoy la conexión de internet, bastante lenta está. 9 grados la actual. Recalculando. Ahí está. Recalculamos datos de las 3 de la tarde. 9 grados sobre cero la temperatura, 4 grados 8 décimas sobre cero la térmica. La humedad es del 52%, presión 991.6 hectopascales, viento norte, 38 kilómetros en la hora. Por eso está lindo. Claro, por eso levanta tan frío. Claro, no se siente tanto frío. Y decía Héctor que siga soplando, así se seca todo ese barro. Lo escuchaba esta mañana en la charla contigo y con Rodrigo Arredondo. A propósito de cómo estaba el clima, ¿no? Cuando arrancaba el programa. Ventoso por la tarde y también por la noche para lo que resta de este día miércoles en la capital de la provincia. Escuchamos. Sí. ¿Qué eligió? Un tema seleccionado por nuestro operador. Ahí va. De 1997, Los Fabulosos Cadillac haciendo Calaveras y Diablos. ¡Ay, qué lindo tema! Me encantó.
sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos invaden mi corazón. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos invaden mi corazón. No quiero morir sin antes haber amado, pero tampoco quiero morir de amor. Calaveras y diablitos invaden mi corazón. Yo a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos invaden mi corazón. Calaveras y diablitos. Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
cansándome de esperar. Pero igual no tengo a dónde ir. Y me dice la gente que deje de pensar en ti. 13 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE en el 100.9 del dial. También nos podés escuchar a través de www.radionuevodía.ar, en las redes sociales, en el canal de YouTube El Diario Nuevo Día, en la aplicación, la buscas en Google Play, Radio Nuevo Día, o en www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos vamos a la segunda entrevista de la tarde de este miércoles. Está del otro lado de la línea, nos ha atendido amablemente Paulo Luncevich, secretario de Comercio de la provincia de Santa Cruz. Con él vamos a charlar. Hay director o secretario de Comercio. Ahora me va a aclarar. Director de Comercio. Director de Comercio de la provincia, ¿sí? ¿Digo bien? Bueno. Se viene la Semana del Amigo, estábamos hablando del Día del Amigo y hay actividades, hay algunas promociones, sí, que están llevando adelante a través de la Dirección de Comercio, y también vamos a hablar de la situación del comercio en general. Paulo, buenas tardes. Claudia, Julián, Sandro, Beto, desde Radio Nuevo Día, te saludamos. Hola, ¿cómo les va, chicos? Un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Soy secretario de Comercio de Industria. Dije bien. Tenías razón. Desde febrero. Ahí está. Sí, desde febrero soy secretario de Comercio. Claro, después hubo como un cambio ahí. Bueno, señor secretario de Comercio, ¿qué nos puede comentar respecto de la Semana del Amigo que vienen impulsando desde la Secretaría? Sí, mira, bueno, esto parte de las acciones de los programas de incentivo que venimos desarrollando desde el inicio del año, donde, bueno, con alianza con el Banco Santa Cruz, hemos hecho en esta oportunidad una acción para que haya un importante reintegro a todos aquellos que concurran a los locales gastronómicos durante esta Semana del Amigo, que empezó a correr desde el lunes 14 hasta el domingo 20 inclusive, donde van a poder acceder a distintos tipos de reintegro según el tipo de tarjeta de crédito que tengan. Esta es una modalidad que nos planteó el banco para hacer en esta oportunidad y nos pareció correcto intentarlo para ver qué repercusión tenía. Y bueno, hoy van a tener un 20% de reintegro aquellos que tengan tarjetas del Banco Santa Cruz, tanto Visa como Mastercard, Internacional y Gol, con un tope de 15.000 pesos, y van a tener un 25% de reintegro con un tope de 20.000 pesos los que tengan tarjetas Signature y Black. Así que nada, esto lo que tiene de interesante es que viene a complementar las acciones que están haciendo los locales gastronómicos en sus locales. O sea, cada promoción que tienen, el 2x1, el happy hour, cualquier promoción que tengan, si pagan con la tarjeta del banco, además del beneficio que le da el local, van a tener ese reintegro que se les va a acreditar directamente en su resumen de cuenta. ¿Cómo es el trabajo con los comerciantes que accedieron a sumarse a esta promoción? ¿Les motiva que tengan este tipo de descuentos para estas fechas? ¿Se hace difícil que acepten? No, en esta oportunidad no tuvimos problema. Venimos hablando con todas las cámaras, y las cámaras son los que replican en sus comerciantes. Esta es una acción que replica en toda la provincia de Santa Cruz, y lo que tiene interesante esta acción es que esta acción, por el formato que tiene, no requiere que el comercio haga nada, solamente cuando pasa la tarjeta por su postnet, si tienen su postnet bien registrado, o sea, si está registrado como de local gastronómico, directamente el sistema le hace el reintegro en forma automática al consumidor, y el comercio no tiene que hacer absolutamente nada, y no tiene ningún costo tampoco para el comercio, con lo cual es un beneficio directo tanto para el consumidor como para el comercio, que tiene esta herramienta para atraer gente a sus locales y no tiene ningún costo para él, digamos, ¿no? Luncevich, buenas tardes, ¿cómo le va? Lo saluda Julián. Y historizando sobre muchas charlas que hemos tenido con usted en el municipio de Río Gallegos, en la Federación de Hoteleros y Gastronómicos, nunca hay una circunstancia lineal o previsible, ¿no?, para el comercio, porque
si no era la inflación, hoy es la recesión o la baja del consumo, y esto hace apelar permanentemente, ¿no? Tanto en este caso al Estado, usted representa al Estado provincial, como al comerciante, de artilugios, de herramientas, digamos, ¿no? Ya sea en cuotas, en descuentos, en promociones, para justamente poder fomentar el consumo, básicamente, ¿no? Y poder ser competitivos y sobre todo que los comerciantes tengan un desarrollo que sea sustentable, ¿no? Sí, realmente es cierto que hace muchos años que venimos con suertes dispares que nos hacen realmente estar con un ejercicio para ir adaptándonos a las situaciones que es bastante complejo. Por eso en este sentido, digamos, hoy en la función, más allá de que es un escenario complejo y que a veces, no te digo que te paraliza, pero a veces te da como decir, o sea, puede ser que nunca toque una buena, que siempre tengamos que andar haciendo cosas para ser creativos, pero en realidad ya estamos, como bien decías, o sea, ya hace muchos años, yo ya tengo casi 26 años de dirigente gremial empresario, y me tocaron un montón, y nada, y siempre pasa lo mismo, o sea, la realidad es que hay que ir acomodándose, y hoy tenemos una situación que es un poco más compleja todavía, porque no solamente se trata de la recesión y de la situación en la que estamos, sino que también estamos en un cambio de época en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones comerciales y la forma en la que se desarrolla el comercio y el vínculo con los clientes. Entonces también requiere de muchas adaptaciones. La tecnología, además, como te digo, de la recesión, está haciendo, no te digo que estragos, pero está generando que aquel que no se adapta realmente la termina pasando mal, y eso también es un tema porque se conjuga, se combina con la recesión y la parálisis, y hace que haya comercios o actores de estos vínculos comerciales que haya que apuntalar, no solo en la cuestión de tratar de que salga de esta coyuntura económica, sino también de que entienda los cambios que se vienen y que se pueda adaptar también para las nuevas formas, las nuevas modalidades, la nueva manera de vincularse con el cliente, de realizar la comunicación, de realizar las ventas, de ampliar los mercados, de usar hay un montón de cosas que hay que ir adaptándolas, y bueno, y ahí creo que ahí es donde también tiene que estar el Estado para no solamente generar estos cambios culturales como plantea el gobierno nacional, sino también acompañando a que realmente la gente se eduque a ese cambio, porque lo mismo está pasando. Ayer hablaba en otro medio, donde también incluso con el consumidor hay que adaptar. La gente estaba acostumbrada a que cuando había inflación, la cuota sin interés era la forma de salvarse porque se licuaban las cuotas. Ahora ya no, o sea, ahora cuando vos sacás 6, 12 cuotas, las 6, 12 cuotas son todas parejas, o sea, que impactan de la misma manera en tu ingreso. Entonces ya nada se licúa, o sea, en realidad hay que estar muy atento a la forma en la que uno lleva sus cuentas, a la que se adapta, y bueno, y lo mismo pasa con el comercio. Antes el tema de la inflación hacía que uno tratara de comprar bien cantidad, se estoqueaba y salía. Ahora el stock inmovilizado es caro, o sea, ahora hay que tratar de comprar en forma más dinámica, hay que tratar de afinar un montón los costos, o sea, realmente está cambiando toda la forma de vínculo, tanto del cliente para con el comercio, como el comercio con sus proveedores y con su forma de desarrollarse. Así que un poco lo que estamos haciendo ahora, estamos lanzando unas mesas técnicas para juntarnos sectorialmente y empezar a analizar la situación rubro por rubro, para ir viendo de qué manera podemos ir generando o capacitaciones o charlas o buscar vínculos o ir mejorando cosas. Vamos a tratar de hacer una mesa de logística para tratar de resolver un poco distintas cosas que nos mejoren el tema de lo que todos nos reclaman, de que como estamos lejos, y es cierto, nuestros fletes son caros, entonces tenemos que ver de qué manera podemos optimizar eso. Realmente estamos con una propuesta de trabajo que va atendiendo la coyuntura con estas cosas como estuvimos hablando recién, con incentivos de consumo o con programas de beneficios como el que lanzó la Cámara de Comercio el día lunes, que lanzó el programa Nos Hacemos Bien en su 6ª edición, y que estuvimos acompañando, y que también con la Federación Económica vamos a llevar a cada localidad de la provincia para que pueda también emular esa buena experiencia o esa buena práctica que hizo la Cámara de Comercio de Gallegos, para el resto de las cámaras de la provincia también lo puedan hacer, y que cada vez haya más herramientas en ese sentido, pero también generar mesas de aprendizaje, de evolución y de entender la nueva dinámica de los sectores para tratar de generar el nuevo escenario o el nuevo marco donde se puedan realmente desarrollar las cosas y que podamos
salir de esta situación de la forma más ordenada posible, ¿no? Bien, Paulo, también el billetera Santa Cruz sigue funcionando y se van sumando más consumidores que la utilizan. Sí, sigue funcionando, es lento el crecimiento, o sea, realmente por ahí uno quisiera que crezca un poquito más rápido, pero es lento, pero sigue creciendo. Lo bueno es que sigue creciendo, o sea, todavía no tuvimos ningún mes en el que hayamos tenido retroceso de inscritos. Hoy tenemos alrededor de 300 y alguito de comercios adheridos, ya hay más de 15.000 descargas, así que estamos realmente con buenos números, pero nada, o sea, nosotros la visión que tenemos de la billetera es que, porque también es una herramienta que busca que, además de ser una billetera, que ya, como te digo, les había contado antes, cambiamos toda la funcionalidad, ya es igual que cualquiera de las que hay en el mercado. Antes tenía un diseño que era un poquito obsoleto, ahora ya está realmente muy modernizada, y se puede hacer todo lo que hacen todas las billeteras, tanto como personas, se puede mandar plata entre personas, se pueden pagar servicios, se puede cargar de tarjetas de crédito y usarla para pagar con QR, se puede hacer todo lo que se hace con todas las billeteras, con el agregado que tiene esta billetera de que a los comercios que están adheridos al programa de beneficios de la billetera tienen un 30% de reintegro en los consumos que tengan ahí, con un tope de 15.000 pesos, que es solo para los comercios que están adheridos, que son estos 300 y algo que te digo que tenemos hoy registrados, que están distribuidos en toda la provincia y en diferentes rubros. Y podés comprar en cualquier otro lugar también, o sea, podés pagar en cualquier lado con la billetera, pero en esos casos tenés un reintegro. Así que nada, también apostamos a que esto se termine de consolidar y que siga creciendo y ir generando, como te digo, herramientas modernas que estén adaptadas a la realidad de hoy, a las necesidades que tiene el circuito comercial moderno y que tengamos en Santa Cruz todas las alternativas para que se puedan llevar adelante. Bien, Paulo, este programa apunta específicamente a las pymes, a los comercios de barrio, ¿no? Recordemos cómo tienen que hacer los comerciantes pequeños para poder sumarse a este programa y cómo tienen que hacer los consumidores para poder acceder a la billetera. La billetera para los consumidores entran al Play Store del sistema operativo del teléfono que tengan y buscan billetera Santa Cruz y la descargan, les valida la identidad y ya está cargada. No tienen que tener cuenta en ningún lado, nada, se bajan la billetera y después o le depositan dinero o le transfieren o le cargan una tarjeta, claro. O sea, como lo mismo que con cualquier otra billetera. Sí. Y en el caso de los comercios, buscan en la web billetera Santa Cruz, que está operada bajo la línea de Plus Pagos, y ahí van a encontrar el link cuando dice si sos comerciante, hace clic acá, y hacen clic ahí y les va a dar un formulario de carga, lo completan, y la gente de Plus Pagos se conecta con ellos para entregarles el QR y todas las indicaciones y lineamiento para poder acceder a la billetera desde el punto de vista del programa de beneficios, digamos. Ah, bien, súper simple entonces. Sí, es simple, sí, es bastante simple. Muy bien. Luncevich, muchísimas gracias como siempre por la predisposición para con Nuevo Día y esperemos que sea exitoso, sobre todo más allá de la gestión de ustedes de la Secretaría de Comercio, tanto para el comercio como también obviamente para la gente, para los consumidores que puedan salir y disfrutar de estos beneficios que se gestionan. Ojalá así sea y bueno, para eso estamos trabajando, así que nada, esperemos que así sea y que podamos seguir trabajando. Igual agradecerle a ustedes que están siempre atentos a lo que estamos haciendo y siempre estamos en contacto, tanto en lo personal como en los distintos roles que me tocó desempeñar, así que agradecerles también a ustedes y bueno, un saludo grande para todos y bueno, y muy feliz día este fin de semana del amigo y aprovechen a salir y consuman en la gastronomía que falta le hace y con todos los beneficios que se están dando, realmente van a poder tener una salida que va a ser accesible para todos. Muchas gracias igualmente para vos y todo tu equipo de trabajo. Gracias, un abrazo grande para todos. Chao, chao. Paulo Luncevich, entonces, sí, secretario de Comercio de la provincia de Santa Cruz, charlando aquí con nosotros a propósito del domingo. El único problema es que es domingo. El lunes hay que salir a laburar, ¿no? El sábado a la noche se empieza a festejar. El sábado después de las 12 arrancamos el sábado después de las 12. Dale, ahí va. Sí. Hay que hacer un mapa. Un mapeo. Un mapa de todas las cosas que uno puede ahorrar. ¿Qué vos decís? Con un puchito de acá, cosa. Un puchito de allá. Sí, evocando a Lita de Lázari. No, pero ya es ojo que vale. Lita de Lázari digital. Si vos te pones a pensar, yo por ejemplo tengo el Club La Nación. Ahorro determinados días en determinadas cosas. Tengo la aplicación de la estación de servicio. Sí. También.
ahorro determinados días de acuerdo a ciertos consumos, ¿no? Después tenés la billetera Santa Cruz. Podés ahorrar hasta máximo 15.000 pesos, que no es nada. Pero vos decís, sume 15.000 que me lo guardo, ¿no? Y si salís a comer, ponele un trago, capaz. Sí, pues bueno, no, pero vos comprás o vas a la farmacia, por ejemplo, a una farmacia, a un mercadito, a una tienda de ropa que compraste un regalito, no sé, algo de bazar o lo que sea, y todos los meses sumás 15, ponele, ¿no? Y después tenés otra, por ejemplo, Wallah, que tenés descuento tales días en tal lado. Con Mercado Pago tenés descuento cuando vas a comprar tal día sin tope en tal supermercado. Si uno agarrara todo eso y lo juntara, no lo usara, sino que lo guardara, estaría bueno ver cuánto uno al año puede llegar a ahorrar, cuánto puede llegar a juntar, ¿no? Con eso. Pero yo, por ejemplo, yo estoy atenta a todo. Antes no le daba tanta bolilla. Pero fui a tal lado, tal cosa. Ayer tiró promociones. Chicos, les tiré promo ayer, ¿eh? Ahora cuando salga voy por ahí. Tremenda la promo. Lo aplicás, digamos, a esto que decís. Sí. Todo. Vas viendo. Todo. Y es yo, que te tenés que ir adaptando, amigo Sandro, porque parece que no, pero sí. Cuando te llega el resumen y te dice, este mes gastaste, viniste a comprar, te dice, por ejemplo, alguna aplicación que hay, algunos descuentos que hay en los supermercados grandes, te dice, este mes te ahorraste 215.000 pesos. Y decís, ¿cómo? Y sí. Te ahorraste 215.000 pesos por ir a comprar el día. Ah, sí. Me están chamullando. Pero si no te hubieras ido ese día, el otro día pagabas más. Está el día de la promo que tiene 15% de descuento con pago. Empleados públicos, por ejemplo, tenemos un día a la semana en un supermercado conocido acá, que no hace acá publicidad, así que no lo vamos a nombrar. Hay uno para el adulto mayor que yo lo uso y si pagás con código QR, te suma un incremento, un descuento más. Mira. Entonces... hace una diferencia. Y una pregunta. Y podés comprar lo que quieras, o sea, sin tope ese día. Creo que se pueden enojar, pero no te agarra. Yo sé que todo el mundo está en algún punto, pero ¿no te agarra la fiaca en un punto y terminás perdiendo? No. Tipo en el sentido de... puede pasar que a veces te gane la fiaca porque no es fácil tener que estar atento a cada lugar distinto para las promociones, para con qué tarjeta, pero yo creo que nosotros hablamos desde un lugar... Claro, nosotros tenemos una tribu que mantener, claro, no tenemos pibes y eso, y es distinto, para ahí voy a decir... Me camino hasta lo de Juancito a comprar la bola de lomo que está una luca más barata. Pero la gente que tiene familia, olvídate. Porque al final de la cuenta, capaz que te terminás ahorrando 50 lucas. A lo mejor lo que vos consumís en una semana o 10 días, en nuestro caso con Claudia, que somos bastante... En 2 horas. Pero 3 días o 4, o lo hacés en 3 días o 4, entonces tenés que volver a comprar. Entonces te conviene hacer una compra grande, tener un descuento... Y te dura más o menos, vas calculando. Yo hago un estudio de mercado, por ejemplo, yo hay cosas que compro que son fijas, suponete. Yo compro antes compraba queso, cuando necesitaba queso, iba y compraba queso mantecoso, como decía, queso cremoso. Ahora, yo desde hace mucho tiempo compraba media horma. Y ahora ya me di cuenta que también te compro la horma. Y sí, entonces, porque al final, aparte, porque media horma otro mes, compraba una y listo. Lo uso, el mes se va la horma. Lo terminás usando. Muy queseros son de mi casa. A los chicos les encanta el queso y a mí igual. Entonces a todos le metemos queso. ¿Qué haces? ¿Lo fraccionás? ¿Lo congelás? Yo lo congelo, sí, bueno. Sí. Pero primero hago un estudio de mercado, porque yo ya tengo mis 3 o 4 lugares que compiten en precio en lo que tiene que ver con el queso. Entonces con lo que vos necesitas. Me queda un solo pedacito. Ya tengo que ir proyectando que tengo que hacer la compra del queso. Entonces compro, donde está en buen precio, lo compro. Y si puedo aguantar a tal día, porque encima me hace descuento, aguanto a tal día porque me hace descuento. Claro, eso fue lo que me pasó el otro día. Por ejemplo, me compro una horma de queso que estaba 7.500 el kilo, re barato en el contexto, porque yo averigüé todos los precios. Estaba re barato. Yo lo consigo a 3. ¿A dónde? ¿A 3 qué? El queso de laucha, el queso como el quesito de los Simpsons, de los Simpsons. Bueno, y compro la horma de queso. Ya ahí saqué un montón de diferencia porque recorrí. Y si encima le sumo el descuento que yo tenía, que era sin tope, claro. Pumba, listo, me salió un montón de plata menos. Tenés cubierto todo el mes. Tengo todo el mes cubierto de queso. Entonces hago esa proyección, ya está. Entonces yo ya tengo el rubro queso, ya lo tengo cubierto.
y ahí voy tachando, ¿viste? Claro. Es como, Tal cual, es como la generala. Hagamos un experimento, Sandro. Adoptame un mes y vemos, claro. Y después ves. Claro, si hace descuento o no. Pero nada, es más barato comprar el departamento. ¿Saben qué pasa igual? A veces caemos, vamos por comodidad o por esta cuestión. Un día común, no, un día sin descuentos. Vas un día sin descuento porque tenés no sé, se te terminó el limpiapiso y tenés que ir a comprar. Resulta que te va, para no ir hasta el súper, te va al boliche del barrio. Y resulta que en el boliche está más barato que en el súper. A veces te sorprende. Me pasó el otro día. Sí, hay un mercadito, no voy a decir, pero hay un mercadito que no publicita acá. Claro. Que muchas veces me pasó que yo fui y estaba más barato ahí que en el súper. Me pasó... ¿Pero vos decís que es adrede o que se juegan? No es adrede. Es que a veces vos no te das cuenta. Vos vas porque todo el mundo va a un súper o al otro acá. Sí. Vos decís, no, porque este jueves tengo descuento. Vas y comprás ahí. Resulta que una vez a mí el fiambre que viene ya cortado y feteado no me gusta. Porque generalmente a veces viene húmedo, ¿viste? Generalmente maña. ¿No te gusta comprar el paquete ya sellado? Me gusta que te lo corten en el momento. Claro. Es una maña de viejo, pero bueno, no me gusta. Me compro 100 gramos, pero que me lo corten ahí a la vista. Pero hay algo de verdad. Y no está bien. No está mal procesado. No sé por qué, ¿viste? Porque le tengo idea. No, tiene un punto. Le tengo idea. Como vos decís, como la carne picada. Aplicás la regla de la carne picada. ¿Viste? Cuando voy a comprar carne picada, también le digo, limpiá la máquina y cortame 1,5 kilos de, no sé. Es que la bromatología no permite que en la carnicería tengan el tarro con lleno de casca. Bueno, sí, pero le cae bromatología se lo saca. Mira vos qué buen dato. Entonces se arriesgan. Que te limpien el lugar por donde sea la carne picada, no sabe hace cuántos días hay carne ahí. Hablando con los chicos me doy cuenta que soy un desastre, pero bueno. Es que no podés comprar, no sabés lo que hay. Necesito que alguien salte a favor mío, alguien generalmente hay corte bueno, Juli porque el carnicero dijo. que hace, desgrasa y va poniendo corte, pero no podés comprar algo que esté picado, no sabés ni cuántos días tiene. Lo primero que me pasa es que siempre... Sí. Estamos en Argentina, bueno, tampoco estamos en Austria. Pero también... que vos comprás carne picada del montón. No, le decís, cortame, no sé, un kilo de paleta. Sí. Por lo general no tengo problema. Haceme no sé, a ver, bola de lomo picada, listo, y me elige el corte, lo veo, lo corta y adelante de mí lo pica. Depende de la... No, es que así y saca, pará, y saca lo que tiene, primero saca y después pone el trozo de carne. Qué pesado, yo si fuera carnicero del barrio de esto, sabés que lo veo venir. Sí, claro, sí, pero vos no le tenés que dar de comer a 3 pibes. Porque encima va a comprar 700 gramos. ¿Vale? Vamos a decir que va a comprar 3, 4, 10 kilos. Decir, bueno, la dieta, me pasa que creo que le pasa a Juli. 700 gramos no te lo venden como vale la carne picada. Te lo venden al valor. No, el precio de, claro, el corte. Claro, sí. La gente está escuchando y va a decir, esto no manifiesta la abundancia, esta gente no manifiesta nunca abundancia. Despacio, cerebrito. O sea que creo que es lo mismo que... Recordemos que yo poso la media. Perdón, señora. Claro, es verdad. Dice, perdón, señora, me pasé 50 gramos, dejalo, le decía. Sí, bueno, dejalo. Con cara de, bueno, dejalo. No, cobrar el aguinaldo le decís. Con cara de Ricardo, ¿qué son? 800, sí, dejalo. Poneme más. Vos sabés que se me hace Te abrimos los ojos, ¿no? Sí, porque yo sé que cuando estoy más rápido en ese sentido, pero a veces a mí me pasa que siempre no que te gusta pelearte a vos. Yo lo veo a Sandro en el súper con auriculares prestándole más atención a lo que está escuchando que a lo que está comprando. Es que estoy escuchando música, estoy escuchando un podcast y por otro lado estoy mandando mensajes siempre para alguien para mañana. Sí. Multitasking. Sí, vos lo ves a Sandro en la calle. No te da bola, no te conoce. Y es un santiagueño en la siesta, ¿no? Una velocidad, pero... Está en 0.5, boludo. Imagínate en el súper. Vos sabés que tira un dato y lo vamos a ir. Está en 0.5, claro, en 0.5. Tira un dato y nos vamos al tema porque acá me están haciendo mucho bullying. Te tocó un día. Sabés que una vez... No puedo contar mucho esto ahora que lo pienso, pero bueno, cuente. Ya terminaste. Una persona que está en seguridad que se encarga de ver las cámaras de los supers. Es una persona. Bueno, me contó cómo es el sistema y cómo te enseñan a ver y a detectar. Los que se llevan cosas. Exactamente, detectar. Sí. Y me cuenta todo. Te ponen el chip de los prejuicios primero que nada y después. Exactamente. Sí. Me hizo una capacitación, todo formal, y también te dan las mañas del oficio, que eso no deja de ser un oficio, un trabajo. Claro. Y detectar gente que va a robar, ¿viste? Ven en las cámaras y
un poco de etiqueta. Un mechero un poco en realidad, porque ni siquiera un hurto es, ¿no? Porque claro, un hurto sin violencia. Claro. Exactamente, y a veces, bueno, ven. Y me decía que me contaba todas las características. Una de las características es el que recorre y mira. Ay, y soy va yo. despacio y no compra. ¡Qué vergüenza! Yo miraba, ¿Cómo soy yo? Paso 40 veces con la misma Yo estaba en góndola. el súper y de repente Claudia la tenían encerrada en un coso con queso en el bolsillo. No, qué vergüenza. Yo soy re sospechosa porque a veces paso hasta 3 veces por la misma góndola porque estoy buscando algo, no lo encuentro y recorro hasta que lo encuentro porque me cambian de lugar las cosas. Lo que suelen hacer en los grandes supermercados. Qué vergüenza, me deben mirar a mí. Lo que está más barato está abajo. Sí. Entonces te lo cambian de lugar y vos decís, pucha, y no hay. No, y resulta que si volvés a mirar, está allá abajo en el fondo. Claro. Y es la oferta, es lo que está más barato de todo lo que hay ahí. ¿Vos sabés Tenés que pasar 3 o 4 veces. A mí me pasa lo mismo. Mirá, ahora me siento. No nos debe mirar, Y bueno, no, yo siempre digo, encima, a veces para buscar el azúcar. Sí. 2 horas adentro del súper, mandando mensajes, viste, escuchando la radio. Pero, y digo, ¿qué pensarán? Siempre voy a pensar, está que se quiere robar algo, ¿no? Es que sí, yo soy 40 vueltas le doy al sí, supermercado. Estoy como muy tranqui en realidad. En realidad a mí me pasa eso cuando vamos todos, viste, por ahí. Ay, yo quiero ir. ¿Viste? Cuando se prenden todos a comprar. Tipo shopping. Sí. Ay, qué quilombo. Se va uno por allá, se va mis hijos, ¿no? Uno por allá, el otro, mi pareja por allá. Y yo quedo como un boludo. Decime qué. A ver, de limpieza, ¿qué hay que buscar? Decime. Entonces me dicen, bueno, yo busco todo eso. Me voy, busco todo, traigo, los meto en el carro. Ahora, cuando yo voy solo y me dicen, mira, tenés que comprar esto y esto, anotado o mensajito en el teléfono, expeditivo. Tuki, y chau, me fui. Porque si te quedás. Claro. Decís, ay, mirá qué lindo, justo esto que no sabía que necesitaba. Mirá, qué lindo, traiga. Y resulta que eso no te pidieron. ¿Y qué pasó? Te gastaste el doble. O en realidad te pidieron poca autonomía de nota, ¿no? Pero uno pasa cuando uno va a comprar que decís, hay una oferta. Voy a comprar lavandina, sí. Que no es mi caso, claramente. No. Pero ponele un limpiapiso. Suavizante, sí. Y decís, me hace falta arroz. Y ya que estoy el escobillo, no, pero por eso. Mierda, mirá qué barato que está el café. Sí, arruinado. Bueno, yo compro, por ejemplo, hay cosas que las compro solamente. Llevar anotado. Si van solo, siempre. Sí. Entonces vos decís, ¿qué me falta? Porque si vos anotaste, porque te fijaste en tu casa, ¿qué te está faltando? Sí. El arroz lo anotaste. El escobillón lo anotaste. Y si no está anotado, no lo llevé. Porque ahí vas a entrar a sacar de más. Sí. Sí, bueno, pero por ejemplo hay cosas que yo te tienta. Sí. Bueno, pero es que en realidad, suponete, oferta, hay cosas que yo las compro cuando están de oferta. Sí. Suponete, a mí el jabón, yo uso 2 marcas. La vamos a decir, una azul y una verde. Amigo, bueno, pero bueno. Yo uso cualquiera de esas dos, el que está de oferta. Claro. Entonces, cuando está de oferta el azul, compro el azul. Cuando está de oferta el verde, compro el verde. ¿Cuántos envases tenés en tu casa llenos así? Ahora, 3. No, ahora no tengo que comprar. Pero estoy esperando ver. En mi casa hacemos lo mismo. ¿Cuál está de oferta? ¿Cuál es el que está más bajo que el otro? ¿Cuál es el que está más bajo que el otro? Y compro, sí. Claro. Y cuando veo que está muy, muy bajo, porque la otra vez hubo una reoferta, pero muy bajo estaba, ahí me llevé como 4. Claro. Entonces ahí estuve un montón de tiempo en mi casa sin hay 3. comprar. Hacemos lo mismo. Mirá este. Sí. Este que tiene así, que se llama así, que tiene alas. El ala. Ese estaba de oferta. Venga 2. Y después el verde, enganchamos otra vez un jueves de oferta. Venga 2. De ala que hace Marito ahora la publicidad. ¿Lo vieron? No. Marito, el de la selección, ¿cómo es el utilero? El el utilero, claro. El utilero hace publicidad con el Divo, dice, oye, mirá, ya se embarró de vuelta. ¿No lo vieron? No, bueno, Marito hace la publicidad de Ala ahora. Sí. Mira, estamos hablando de eso, ¿no? Nada que ver. Yo siempre hay una cajera, una señora que siempre, cuando llevo algo, hicimos una fila larga, llevo algo y me dice, pero estaba mucho más barato el mismo tal cosa. Y me dice, no lo quería buscar, te espero. Así con toda la buena onda. Y yo digo, nada, antes de hacer de vuelta la fila, o antes de ir y buscarlo, y digo, nada. Ojalá que para el aguinaldo de ustedes. No sé. Tomen, chicos, tomen. Claro. Pero digo, debe ser muy mala la compra mía como para que el cajero me diga, che. Fíjate que... sí, es verdad. Siempre me llama la atención, digo, como para que se dé cuenta. Pero bueno, vamos con un tema musical.
Pero como no, ya consumimos, vendimos, dimos ofertas. Atenti a las ofertas, hay que armar una grilla. Ahora me voy a... Necesitamos eso. Pero tiene que ser entonces una sección de este programa. Tiene que ser una sección de Porque programa. siempre este programa recae en la queja de los precios de no sé qué. Y acá tenemos que dar una vuelta positiva. Ojo que no sea que se convierta este medio también en una herramienta para que la gente pueda acceder a las promociones, pueda ahorrar y toda la historia. Ojo, estaría bueno. Después que se viene, después que los comerciantes se pongan ahí y digan, yo tengo muchas ofertas. Hay algunos que tienen muchas ofertas. Sí. Como dice Beto, los comercios de proximidad a veces hay no nos damos cuenta. Sí. No nos damos cuenta. ¿Qué canción vamos a escuchar, estimado? Una canción pedida por Claudia, que me encanta, es muy 2000era. Muy optimista para este día. Para que no digan que tengo mala onda. No, sí, lo vamos a decir igual. El sol está dentro tuyo. Claro, viste, yo tengo luz propia, chicos. Está saliendo el sol de intoxicado. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy, que así sea. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy, que así sea.
Fuera de Contexto te acompaña en cada tarde. Estamos donde vos estás. En la calle, en la oficina, en tu auto, en todos lados. Somos Radio Nuevo Día, 100.9. Ahí estamos. ¡Ah! ¿Cómo se comió la mague? Sí, pensé que iba a hablar. Yo te estaba mirando en el... Porque viste me estaba viendo por el vídeo, ahí se ve el reflejo. Claro. Se ve el reflejo, claro. Bueno, estamos en este Fuera de Contexto, último bloque de esta edición de día miércoles. Y tenemos cosas que decir. ¿Qué? ¿Querés compartirme algo? ¿Querés decirme algo? ¿Te quedaste pensando con la carne picada? Me quedé pensando en varias cosas. Primero en cómo pierdo plata. Segundo en un posteo. Hay una vamos a comentar también que también nuestro operador nos tira el dato de cuando uno compra las cosas antes de próxima a vencer. Sí, y lo hemos hablado, yo compré carne que estaba repodrida. Olvídate, yo también. Pero no fuiste allá a hacer a patalear. Sí, yo reclamé y al final nunca fuimos a reclamar, nunca fuimos a buscar porque mandamos y nos dijeron que sí, que lo vayamos a... Y no fuiste, y al final no fuimos. ¿Pero que te iban a reintegrar o te Sí, iban me iban a reintegrar. Ah, no, yo fui un día, hice el mismo pataleo y le digo, cambiámelo por algo, le digo, ya está. Porque si no, viste, a veces la apuesta es que vos desistas. Claro. Y me llevé un asado hermoso. Bueno, yo al final pero te lo cambiaron. Nunca fuimos a buscar. Yo compré carne en muy mal estado con la etiqueta verde Nuevo Día, esa de próximo consumo. Y se supone que es próximo consumo todavía. Claro. Está ahí. Y no, yo abrí el paquete envasado al vacío, eran 3. Sí. Colitas de cuadril, imposible. No, amigos, vosotros igual, el olor a podrido no se iba de la casa, una cosa que no se podía, increíble. Pero bueno, y lo que nos contaba acá nuestro operador es que compró ñoquis y los cocinó y tuvieron que evacuar la casa, parece, por el olor que tenían. Claro. Así que hay que tener cuidado con eso, porque a veces lo barato sale caro, como decía Aurora Grundy. Sí. Y lo atrasado peor. Mira. Usted tiene otro tópico para traer acá en estos minutos finales, ¿no? Para cerrar, me queda algo que compartió en redes sociales un posteo, aparte de que no sé comprar. Polémico, ¿no? No sé en principio. Aparte de que no sé comprar, me quedó otra cosa en la cabeza, es que publicaron Nicolás Cárcamo, Coy, es un operador de radio, también artista de acá de la ciudad de Gallegos. Publicó un posteo que se ve que fue al cine y puso, vamos a hacer. ¿Vos sabés que yo lo vi esta mañana? ¿Lo viste? Lo vi y digo, ¿será de acá? Sí, yo no conozco al muchacho que posteó y digo, ¿será Che o no será? Lo vi el posteo original, ¿viste? Y tiene razón en lo que dice, me parece. Dice lo siguiente. Me parece a mí, no sé, ya habrá otros que opinen distinto. Acá, ¿viste? En la mesa diversa. Lo tira a ver a la mesa de trabajo. A ver qué. Dice Nicolás, la gente es tan pelotuda para venir a hablar al cine. Anda a un café. Y le agrega otra cosita. Otro epíteto. Pero, ¿vos sabés qué me pasó? De escucharlo, de ir al cine acá en la ciudad de Río Gallegos. Y atrás tuyo gente charlando. Opinando así, comentando la película en vivo, como si fuese un canal de stream. Y medio que ya en un momento... Medio como te rompe ya. Después era una película que duraba como 3 horas la película. Era El Padrino 3. Oppenheimer era la película. Claro. Duraba como 3 horas. Y ya a la mitad te digo que ya me había enganchado con los comentarios. Casi te das vuelta a opinar. Claro. Sí. ¿Para qué carajo vas si no te vas a callar la boca? Porque ya te rompe... A ver, ¿puedo sí, yo? Sí. Ya te rompe la bola que está con la gaseosa y está... Saca la tapa, cierra la tapa. Bueno. No, pero hay gente que a propósito... No. Si compraste una gaseosa claramente va a hacer ruido cuando la abrís, pero si cerrás, estás jugando con el gas que tiene el envase, y está boludeando 15 minutos, no está nervioso, vos decís. No, hace ruidito. Abre. ¿Qué hace la gaseosa cuando la abrís? Se le va el gas. Para el gas y hace ruido. Y están así.
Y están así. Esa es una de las cosas que más me jode a mí. El de los pochoclos hay gente que los pone violentos. Hay gente que le molesta el ruido, pero sí, pero es más entendible. Pero no habla. Pero está en el cine igual ahí. Bueno, en el cine eso no me jode a mí. Pero yo soy un poco eso. No hablo, pero soy un poco de que más si una película de terror me da una ansiedad que no sabés. Y te da ganas de morfar. Sí. Pochoclo, claro. Pero vos, Claudia, ¿comentás o estás en contra? No, yo no hablo cuando estoy en el cine. Y tenés que estar prestando atención a todos los detalles porque hay cosas que se te disparan de una película. Igual no me ha pasado, a mí no me ha pasado mucho de que se pongan a hablar en el cine. ¿No? No. Ah, qué suerte. Igual porque hay gente que es medio quisquillosa porque por ahí ves que... Sí, y si vas con pibito, vas a ver una película de pibe, pasó la vez pasada que una persona grande se enojó porque un niño, no sé. Bueno, pero si es una película por los pibes. Escúchame, no estás tomándote un avión a Siberia que tenés que viajar 50 horas. Estás así con una butaca que está elevada, que está sobreelevada, Sí. está armado para que vos ya no veas la cara, no tengas la cabeza visual del otro tipo. Tenés una super pantalla, tenés un sonido envolvente a full. Sí. Dejate de joder, loco, mirá la película. Dejá que la gente viva. Por ahí la contradicción. ¿Cuál es la historia? Se quieren quejar de todo, Ese es el tema. Yo cuando voy con un pibe que es película para nenes, lo pongo ahí, le compro todo, ¿sabes? Como así Y un poco... Ahí compartí en el grupo cuando se prende la luz me despierto. un video que es un audio de Leo Maslía que habla sobre cuando fue a ver el Titanic y toda la gente empieza a hablar y se empieza a pelear. Es muy gracioso, es muy gracioso. Pero bueno, déjense de joder. O sea, disfruten del momento. Pero hay uno siempre que te le está están explicando buscando. acá atrás tuyo cuando decía, no, ahora viene Pero no le prestes atención si tenés un sonido envolvente. Pero se rompe. Es así. A mí por ahí lo que más te molesta es cuando tenés atrás a alguien que te patea. Eso sí. Te patea la butaca. Te patea la butaca. Ay, Ay, perdona. O el que sale 47 veces. Y pasa por ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas? Anda al baño antes que empiece la peli. ¿A dónde vas? ¿Qué Sí. tenés, Titi? ¿Qué te pasa? Yo siento que ¿Viste? hace eso. Andá a tiene un comprar problema. todo junto. ¿Ya te comiste todo lo que te acabaste de comprar, nene? Una bolsa, una bolsa. La otra vez nos pasó cuando fuimos a ver Minecraft. Un señor, como 3 veces pasó, pero Yo creo pará. que igual, Eso es molesto. Perdimos mucho la cultura del cine y tenemos la del cine de casa, ¿no? Como que vos podés estar con el celular, podés estar ahí, ponerle pausa. Yo no sé cómo hacen por ahí. Tengo algunos hermanos que por ahí te sentabas a ver una película cuando vivíamos todos juntos y No podías verla. No, la pararon 25 veces a la película. Preguntale a Lobito. 25 veces. Y yo digo... Dice, ay, ¿me traes mi celular? Y yo digo... Ay, ¿me hace una mate? Es una serie. Se transforma en una miniserie. Me mira así como, viste, como diciendo, no puedo ver una película de corrido. Dice. Pero no tenés la posibilidad. Míralo. Tenés la posibilidad de pausarla. Claro. El problema es cuando estás viendo en la tele común y no podés levantarte. A mí me no pasa te tenés que levantar. A mí me pasa que después Prepará todo, dejá todo ahí bueno, yo en mi tele como me levanto pausar, grabar. Bueno, pero vos porque sos hija de Ford o pariente de los Ford, yo ya te lo digo siempre. DirecTV. Yo me levanto 2 veces y ya me olvidé que trataba la película. Claro. Es como que Bueno, ponete un documental, me pongo. Aquí vemos al rey de la selva matando una cebra. Ese sí lo puede ver. Qué bárbaro. Qué terrible, pero bueno. Ahí compartís. Tenemos un audio para compartir. Escuchamos. Rodri, dale, ¿lo tenés ahí? A ver. Bueno, esto es una feria de humor. Yo les voy a contar una cosa que me sucedió, que en realidad tiene que ver con sucesos más bien trágicos, pero es que me pasó cuando yo, el año pasado había una cantidad de gente que siempre me decía que tenía que ir, yo lo venía postergando y bueno, pero al final me decidí, fui a ver Titanic y me pasó que bueno, no la pude ver porque entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor la película y bueno, en la sala había un montón de gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad y es raro porque es una película que aunque no la haya visto la gente más o menos tiene que saber cómo termina, pero igual en el cine había una parada impresionante y entonces yo empecé a pedirle a alguna gente que no gritara y una mujer me dijo ¡shh! Y otro tipo de atrás gritó, cállense, basta. Y otro le contestó, ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije, shh.
y alguien desde algún lado me gritó, ¡silencio! Y una mujer le dijo, pide silencio y está gritando. Y yo le dije a la mujer, ¡shh! Y otro tipo desde adelante me dijo, cállese, parece una gallina. Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca y otro tipo le dijo a ese, ¿y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¿se pueden callar, por favor? Y su vecino haciendo enseguida le dijo, shh, y ella le preguntó, ¿qué? Y él le dijo, que se calle. Y ella le preguntó, yo me tengo que callar y usted no. Se callan los dos, dijo otro tipo. Perdón, los tres, dijo otro que también se metió. Y otro más dijo, sigan hablando nomás, total. No me dejan escuchar, dijo otro. Usted tampoco a mí, le contestó una mujer. La conversación no llegó al baño para que salten los oretes, dijo otra. Y el compañero de la primera mujer la salió a defender y fue donde estaba la otra porque la quería insultar. Pero entonces la reconoció y le dijo, Olga, ¿qué haces acá? Y ella le dijo, ¿vos qué haces acá? Que me dijiste que hoy tenías horas extras en el trabajo. ¿Y quién es esa que está ahí con vos? Y otra tipa de otro asiento dijo, terminen con esa telenovela estúpida, yo vine a ver la película. Entonces, si viniste a ver la película, ¿por qué no te callás? Le contestó otra voz. Termínenla de una vez, dijo otro tipo, empezó a grito pelado a llamar al acomodador. Otro le dijo, cállate, ¿no ves que con esos gritos no dejas escuchar nada? Y el otro le contestó, estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos. Si viene el portero, le voy a pedir que los eche a los dos, dijo una mujer. Chitón, gritó otro tipo. Chitón, preguntó otro, ¿pero qué te crees que viniste a ver, George de la Selva? Basta, no ves que si siguen así van a suspender la función, gritó otra mujer. Yo pagué mi entrada, dijo un tipo, no pueden suspender la función. Que nos devuelvan la plata, gritó otro tipo. Y una mujer le dijo, le van a devolver la plata solo a los que se portaron bien. A los que molestaban como ustedes no les van a dar nada. Y a vos te van a cobrar multa por hablar, le contestó él. Y a vos te van a sacar de culo, dijo otra voz por ahí. Vení a decírmelo acá, gritó el otro. ¿Por qué no se van a pelear afuera y nos dejan a nosotros mirar la película en paz? Protestó otro. Vos metete en lo tuyo, le contestaron. Y otro dijo, si todos se callaran, estaríamos disfrutando de un excelente espectáculo. A este otro le contestó, si se hubiera abstenido de decir esa boludez, usted habría hecho una contribución importante al silencio de la sala. Y otro le preguntó, ¿por qué no mira la vida que hay en su ojo en vez de mirar la paja en el ojo ajeno? Callate, pajero, le gritaron a este. Y así siguió la cosa. Todo el tiempo que duró la película. Cuando terminó me fui a casa frustrado, pero prendí la televisión y por suerte recién empezaba y lo pude ver entero mi programa preferido, El Crucero del Amor. Chao, gracias. Ay, excelente, excelente. Una postal de lo que somos los argentinos, claramente. Parece... Y pudo haber pasado en cualquier cine. Sí, totalmente. En cualquier ámbito, porque viste que cuando las discusiones empiezan son Yo pensé que en un momento estaba hablando del Consejo Deliberante de Río Gallegos. Más o menos, por eso. La Cámara de Diputados. La Cámara, una reunión de amigos, un asado, cualquier ámbito. Bueno, Argentina pintada. ¿Viste como querés calmar las aguas? Yo soy muy... Una reunión paritaria. Claro. Yo siempre cuando quiere decir, che, pero estemos tranqui, pero ¿cómo? ¿Viste? Pero callate, pero ¿quién somos para callarme a mí? Exactamente. No, muy bueno, muy bueno. Bueno, hacer un poco de quilombo entonces al cine, básicamente. Sí. Vos tenés ganas de ir a pelearte allá. Sí, cállese señora, ¿no? Qué ganas de decirle. Pero vos dejen de hacer ruido, ¿no? Bueno, llegamos al final de esta edición de día miércoles, bien, al final, llegamos, cerramos bien, quédate en sintonía, se viene Javier Cebeso con Rock and Frío, luego viene A Toda Velocidad, hoy está Ciencia al Paso, hay de todo, quédate en sintonía en la radio, gracias Rodri Poloni en los controles, gracias Juli en el streaming, y también colaborando con el aire de este programa, gracias Sandro, gracias Clau, nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde, chau chau. 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 Que no pierden temperatura. Ahora encontré uno mucho